lo que nosotros queremos es enmarcar, digamos, la situación en la que nos encontramos los integrantes de la Intersindical de Trabajadores Estatales, luego de los hechos ocurridos el día viernes en la Plaza Belgrano. Queremos recordarle a la población en general y a los trabajadores en particular que nosotros estamos en un proceso de negociación con el gobierno de la provincia a raíz de nuestra negativa de aceptar la imposición del gobierno de una pauta salarial que no cubre las necesidades ni las expectativas de los trabajadores, más otros 4 puntos que integran el pliego reivindicativo de los sectores. En este proceso nosotros habíamos recibido una convocatoria formal por escrito por parte del gobierno de la provincia para el día viernes a las 18 horas. En consecuencia y en vista de esa convocatoria nosotros decidimos suspender la permanencia en la Plaza Belgrano para poder concurrir, generando un clima de diálogo apropiado, a esa reunión que había convocado el gobierno. Sin embargo, a la mitad de la mañana, fueron testigos todos ustedes, cuando nosotros ya habíamos anunciado de que íbamos a suspender el acampe para concurrir a la reunión, el vicegobernador de la provincia, en una locución por el Día de la Policía, tuvo expresiones que sin duda se pueden calificar de discriminatorias, de autoritarias, de antidemocráticas y, lo que es más grave, procedió a amenazar en forma directa con reprimir a los trabajadores que se expresen reclamando por sus derechos. De manera que luego, más aún, digamos, planteó su posición de pedirle al gobierno de la provincia que no nos convoque a dialogar, que no concurra a la reunión pactada con anterioridad. Y lamentablemente el gobierno de la provincia ha conseguido en esa dirección y ha ratificado esa posición al otro día con una solicitada que hace referencia a hechos que no tienen nada que ver con este conflicto y con esta actualidad que viven los trabajadores en su relación con su patronal, el gobierno. De manera que nosotros, registrado este hecho, ustedes han podido ser testigos de nuestra concurrencia a la hora indicada y en el lugar indicado para la reunión, y allí no estuvo ningún representante del gobierno. Pero de cualquier manera lo que queremos señalar con mucho énfasis es nuestra preocupación, nuestra alerta como trabajadores y como ciudadanos sobre las versiones y las expresiones del señor Genefes con motivo del Día de la Policía, que reiteramos, la consideramos graves y en consecuencia vamos a proceder en los distintos planos y por las distintas vías. Nando Acosta, bueno, ¿cuál es la visión que han formulado y qué actitudes van a adoptar a partir de ahora? Sí, bueno, nosotros hemos resuelto una serie de acciones que se van a llevar adelante con motivo de lo fundamental o lo básico, digamos, lo fundamental que viene siendo el motivo del conflicto de los trabajadores estatales con el gobierno provincial, que está vinculado al tema del petitorio que hemos presentado en el mes de marzo y que todavía no hemos tenido una respuesta satisfactoria por parte del gobierno. Quiero aclarar esto porque lo demás son consecuencias del reclamo, no son respuestas a los reclamados, sino son consecuencias, actitudes que el gobierno adopta que lo que hacen es dilatar soluciones. Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de acciones previstas para darle continuidad a estos reclamos y a esta lucha. Si bien en primer lugar nosotros aclaramos, por ahí ha habido varios que han salido a preguntar si había o no medidas de fuerza en estos días, yo creo que nosotros dijimos, cuando levantamos, los paros eran fundamentalmente para mantener el acampe, pero que a partir de ahora, en esta semana, no íbamos a tener medidas de fuerza, medidas de paro por este conflicto. O sea, no va a haber paro por este conflicto durante esta semana, pero sí una serie de acciones tendientes justamente a fortalecer el reclamo y a
también hacer que haya otras instancias que puedan darle solución. Algunas son acciones jurídicas, presentaciones administrativas, judiciales, o denuncias a organismos internacionales y nacionales, que después el doctor Fiablo puede más o menos precisar cuáles son esas, pero también tenemos una serie de acciones gremiales que vamos a hacer tendientes a esclarecer a nuestros compañeros y inclusive a la opinión pública general sobre cómo es la situación, cómo está planteada esta situación que recién relataba el compañero Víctor Aramayo. Las acciones gremiales por parte de ahora fundamentalmente van a estar dadas en esta semana, en virtud de que está todo el proceso de las elecciones, que hay días que no se puede hacer actividad, no va a poder haber medidas de fuerza porque por el tema de la veda, que está ahí un feriado también entre medio para el día de mañana. Las actividades durante esta semana van a estar basadas fundamentalmente en asambleas, plenarios, campaña de difusión en Capital y todo el interior, o sea, en toda la provincia, a lo largo y ancho de la provincia, para conversar con los compañeros para tener, ratificando la modalidad de lucha, la modalidad de acción que hemos resuelto. El sindical comenzó el 4 de julio en Cuyaya, y que tiene que ver con la consulta permanente. Vamos a hacer una recorrida por todo lado con la asamblea y plenario para hacer esas consultas, y por otro lado finalizar la semana que viene con un plenario provincial, nuevamente un plenario provincial de delegados y de militantes de la intersindical y de los compañeros que quieran participar o que pertenezcan a otros gremios, para resolver, si hubiera algún tipo de respuesta por parte del gobierno, cuál es la opinión de los trabajadores al respecto, y si no hay respuesta o la respuesta es negativa, cómo continúan las medidas de fuerza, que no tenemos ninguna duda van a ser mucho más profundas que lo que fueron hasta ahora. Pero sobre las medidas de presentación de manos, me parece que el doctor Miguel Fía puede ir dando precisiones sobre cuáles son las acciones. Sí. Doctor Fía, ¿qué acciones judiciales van a entablar o a instalar a partir de estos hechos? Bueno, a ver, la vía judicial es una de las vías por las cuales se puede reclamar legalmente. Para no abundar en detalles legales, concretamente entendemos que hay 3 conductas fundamentales por parte del gobierno que habilitarían a los sindicatos a interponer denuncias administrativas, eventualmente demandas judiciales y denuncias ante organismos de derechos humanos e internacionales. En primer lugar, el trato discriminatorio por parte del Estado provincial en relación a trabajadores huelguistas. Es decir, ha habido, y estamos confirmando todos estos datos, ha habido descuentos selectivos a algunos afiliados a sindicatos. Luego de los descuentos selectivos, esta situación de discriminación se ha agravado porque después existieron la creación de un código especial para la devolución de los días de huelgas a huelguistas afiliados a sindicatos que habían llegado a un acuerdo con el gobierno, manteniendo los días de huelga descontados solamente a huelguistas afiliados a los sindicatos hoy en la intersindical. Por lo tanto, este es un primer hecho que marca una fuerte discriminación por parte del Estado como empleador hacia trabajadores huelguistas, hacia sindicatos en huelga, y que podría encuadrarse dentro de lo que se llama la práctica desleal por parte de la patronal, una conducta antisindical y, por cierto, un trato discriminatorio. Esta práctica desleal, esta conducta antisindical y este trato discriminatorio se ha agravado a partir de la demostración de una absoluta mala fe negociadora por parte del Estado, cuando convoca en forma formal a los sindicatos que estaban acampando en la plaza, los convoca a una reunión para el viernes a la tarde, les pide como gesto de buena voluntad levantar el acampe, los sindicatos realizan el gesto de voluntad de levantar el acampe, y llegado al momento de la reunión, el Estado provincial, el gobierno, no se presenta a esa reunión que él mismo convocó. Esto hace a la violación del más elemental principio de buena fe negociadora, y también lo haría incurrir en principio al gobierno en su carácter de empleador en una práctica antisindical y una práctica desleal. Máximo cuando en los diarios del fin de semana sale como noticia que sí se reúne con otros sindicatos y sí acuerda
pautas salariales con otros sindicatos, es decir, también hay una discriminación sindical porque se reúne con algunos sindicatos, los que le van a decir que sí, y actúa con absoluta mala fe negociadora con los sindicatos, que no sabe si le van a decir que no, pero por lo pronto están en lucha. Y en tercer lugar, las gravísimas declaraciones del vicegobernador, encabezando un acto oficial en el cual no solamente adelanta que no va a haber ningún tipo de propuesta a los trabajadores huelguistas, sino que adelanta la represión. Nos parece una cuestión grave adelantar un hecho de represión ante un reclamo con exabruptos, pero con términos profundamente discriminatorios hacia los dirigentes sindicales, tratándolo de chillones, digamos, estos que chillan, hacia los trabajadores que están acampando, tratándolo de una minoría dentro del mundo gremial, y justamente en el supuesto caso de que todos estos sindicatos fuesen una minoría, también avanzando y sobre una actitud absolutamente discriminatoria, en todo caso ante las minorías. Por lo tanto, esto nos habilita primero a intimar al gobierno de la provincia para que ratifique algunos dichos, y intimar al gobierno de la provincia para que cesen su actitud discriminatoria de no negociar y de hacer descuentos y devoluciones selectivas de los sueldos, y después también nos habilitan a instancia administrativa como denuncias ante el INADI. Vamos a intimar y vamos a poner en conocimiento al Ministerio del Interior de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a estudiar una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo por una violación clara a la libertad sindical y a la negociación colectiva y al ejercicio del derecho de huelga, sobre todo a partir de las últimas declaraciones del vicegobernador, y eventualmente, según sea la respuesta del gobierno, estaremos habilitados o no para presentar denuncia ante los tribunales de trabajo por práctica desleal. Ahora, Costa, quería consultarle respecto de lo que ha señalado el gobierno en los diarios del fin de semana, que es acusaciones vinculadas a primero que se trata de sectores minoritarios y después la realización de destrozos y aprietes en lo que son las medidas de protección. Sí, hay varios temas en eso. Obviamente lo que están poniendo son excusas para tratar de justificar la barbaridad que generaron cuando habló el vicegobernador y después la decisión de no seguir dialogando, de romper el diálogo cuando con tan mala fe, después que había un acuerdo hasta el levantamiento de la CAMPE. Esto muestra lo que quieren hacer nada más que justificar, tratar de poner excusas. Primero que todos los hechos que ellos ponen como justificativo del levantamiento de la reunión que van a hacer, son todos hechos anteriores a cuando nos convocaron a la reunión. Ya mucho antes había pasado un corte, después hubo hace cuánto, una rotura de un vidrio, cuánto fue. Pero o sea, fue todo lo que cuestionan son cosas que fueron pasadas mucho antes que ellos convocaran a la reunión. Lo mismo que antes no generaba una diferencia para convocar una reunión, lo ponen como excusa después para decir que la levantan. En segundo lugar, que todo por supuesto es traído los pelos y mentiroso. No son las cosas así. O sea, es mentira que se hayan producido hechos de vandalismo, violencia, etcétera, amenaza contra trabajadores. Bueno. Y en tercer lugar tiene que ver con eso. La primera, digamos, los que ejercen la violencia en los lugares de trabajo ante un conflicto colectivo es el patrón, en este caso el gobierno, que los amenaza con sanciones, los amenaza con descuentos, realiza descuentos después en forma, como decía el doctor, forma discriminatoria, a uno sí y a otro no, presiona, en algunos lugares cierran con llave para que los compañeros no puedan salir, y bueno, entonces obviamente esa primera violencia es no respetar el derecho de los compañeros a poder protestar. Por ahí hay medidas de los propios compañeros para defenderse, para decir yo sí quiero protestar igual, a mí no me cierran una puerta con llave para que no salga. Esto, digamos, lo demás son todas, digamos, que no son mentiras, pero lo que trata es justificar los hechos de violencia y discriminación y de soberbia para no responder a los reclamos de los trabajadores por parte del gobierno. Nando, ¿hubo acompañamiento de los otros gremios, teniendo en cuenta que si bien esta lucha es de la intersindical, hubieron muchos gremios que en su momento iniciaron, ¿no? este plan de lucha? Nosotros creemos que distintos sectores de la comunidad se van a pronunciar sobre este grave episodio ocurrido el día viernes. Y aquí, aprovechando que existen compañeros, militantes y dirigentes de los derechos humanos,
de organismos de derechos humanos, nosotros queremos expresar nuestra gran preocupación, desde ya nuestro absoluto rechazo y repudio a las expresiones del vicegobernador, pero queremos alertar y expresar esta preocupación no solo para con los trabajadores, sino para el conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en 30 años de vida democrática, de haber recuperado la democracia a los argentinos y después de haber vivido lo que hemos vivido en la dictadura a partir del 76, en 30 años de democracia no habíamos escuchado nunca a ningún dirigente político, ni mucho menos funcionario del rango del doctor Genefe, expresarse de la manera en que se expresó y hacer las amenazas de reprimir a los que de alguna manera expresan su disconformidad con alguna medida del gobierno.